en Facatativá. 10:16. Saludamos a esta hora al señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguinó. Señor ministro del Trabajo, gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días, Juan. Me complace mucho saludarlo a usted, a la gente que lo acompaña en estudios y a toda la audiencia de la FM. Muchas gracias, señor ministro. Muy pendiente está el país después de la alocución del señor presidente anoche de que se conozca el valor al cual va a llegar el salario mínimo o el porcentaje del incremento que va a decretar el gobierno nacional. Sí, por supuesto que es normal, que es apenas entendible que haya una enorme expectativa, porque por vez primera el gobierno del presidente Gustavo Petro ha querido acoger el concepto de salario vital y móvil, que es un concepto que está en la Constitución Nacional en el artículo 53. Es un concepto sobre el que también hay pronunciamientos de la Corte y sentencias de la Corte Constitucional. Y es un concepto además acogido por la Organización Internacional del Trabajo, construido en su seno. Y como usted lo sabe, Juan, la OIT es un organismo tripartito, en donde estamos gobiernos, trabajadores y empresarios de 170 países del mundo. La OIT ha hecho estudios, hizo uno más reciente en el 2024 sobre salarios vitales y móviles para Colombia, y ese informe fue puesto en la discusión en la Comisión de Concertación por parte del gobierno, y es un informe que para nosotros tiene mucha importancia en la definición que los colombianos conocerán en los próximos días. Pero ¿qué incluye un salario mínimo vital? Pues, ¿qué otros rubros incluiría este salario aparte, digamos, del transporte, que es el que ya está incluido? Pues incluye las variables que necesita una familia y un trabajador para poder vivir en condiciones de dignidad. ¿Cuánto necesita en alimentación y en nutrición? Y para ello la OIT se apoya en la Organización Mundial de la Salud para Colombia, su cálculo para Colombia, y se apoya en la FAO, que es el organismo dedicado a los temas alimentarios en Naciones Unidas. Para el rubro, por ejemplo, de vivienda, se apoya en UN Habitat, que es la agencia para el tema de hábitat de Naciones Unidas. Para los gastos en educación y en salud, se apoya en la UNESCO y se apoya de nuevo en la Organización Mundial de la Salud. El cálculo del tamaño de las familias y cuántos trabajadores tiene esa familia, para ello la OIT se apoyó en la encuesta nacional de hogares del DANE, de tal suerte que hay cifras muy importantes y hay aproximaciones que están técnicamente sustentadas en ese informe, que yo los invito a leer, se los puedo compartir también para que... Hola chicos, Cartagena está por... 10:19, por un segundo perdimos la voz del señor ministro. Ministro, ¿cuándo se dará a conocer esa cifra y ese porcentaje? Yo aspiro, Juan, que el próximo 29 o 30 de diciembre tendremos ya el decreto listo y lo presentaremos, lo haremos público a todos los colombianos y colombianas. El próximo 29, 30, antes de terminar el año, se conocerá este decreto. ¿Hay alguna novedad adicional, algo que no sepamos o que no haya estado en los radares de la opinión pública que tengan en la mira en su ministerio frente a este decreto? No, señor, pues también es de conocimiento público, no solo de los expertos, sino de la opinión pública, lo que han venido siendo los datos macroeconómicos del país, el comportamiento de la tasa de desocupación, el comportamiento del crecimiento económico. El DANE, nos presentó las cifras sobre productividad del trabajo, y también el aporte del trabajo a las cuentas nacionales, al Producto Interno Bruto, que son cifras y que son insumos también para esta decisión final que estaremos anunciando el próximo 29 o 30. Oiga, ministro, y se nos fue el año
sin decisión final sobre la pensional, ¿no? En la Corte. Sí. Y el doctor Ibáñez sí salió corriendo a querer citar a la Corte Constitucional para examinar el decreto de emergencia económica, pero lleva 6 meses dilatando él, sobre todo él, y haciendo que la Corte dilate una decisión que debió haberse tomado hace casi 6 meses, porque la entrada en vigor de la pensional era el 1 de julio de este año. ¿Y qué les han dicho los de los fondos y qué han dicho en Colpensiones? ¿Cómo se preparan para el año entrante? Porque, claro, son 6 meses de alguna manera de interinidad. Sí, pues yo le cuento, Juan, que digamos la reglamentación de la ley, de la 2381, se ha hecho, digamos, con un acuerdo de todo el mundo, incluyendo los fondos privados y Colpensiones y todas las instancias del gobierno, y se ha avanzado enormemente, de manera significativa. Yo creo que por lo menos el 70%, si no más, de lo que implica la reglamentación de la ley, ya la hemos hecho. Se publicó y está en vigencia, o mejor, está suspendido el decreto único reglamentario, el DUR. Se expidió el decreto, que también está suspendido, mientras la Corte decide finalmente la suerte de la reforma, el decreto que establece el manejo de los recursos en manos del Banco de la República, del pilar contributivo. Nosotros ya hemos arrancado con el pilar solidario. Ayer se incorporaron 1.300.000 nuevos adultos mayores al pilar solidario, que es una readecuación del viejo programa Colombia Mayor. Los adultos mayores, sí. 2.900.000 ya no reciben 80.000 pesos, sino 230.000 pesos. Mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 años en condiciones de pobreza monetaria extrema, en fin. Pero yo creo que, digamos, las adecuaciones tecnológicas hicieron una inversión muy importante en los fondos privados y también Colpensiones se han hecho. Sí. A la espera de esta decisión de la Corte. Precisamente, ministro, desde el 1 de enero del 2026 las mujeres necesitarán menos semanas de las actuales para acceder a su pensión. Precísenos concretamente de qué se trata esta disposición desde el 1 de enero del 2026. Pero eso es una decisión de Colpensiones, que corresponde, digamos, a las utilidades y digamos, al desempeño financiero de Colpensiones, que les ha permitido a sus afiliados, sobre todo a sus afiliadas mujeres, ¿no?, tener que contar con menos semanas para poder acceder a la pensión. Y estamos hablando, por supuesto, de quienes están hoy en Colpensiones amparadas en su derecho a una pensión. La reforma pensional establece una compensación para las mujeres por cada hijo que tengan, que es también, digamos, una perspectiva de género muy importante que se ha incorporado en la reforma pensional. Ministro, feliz Navidad. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Usted entra o sale de reunión con el presidente? Porque lo veo en la Casa de Nariño. Sí, no, tenemos una cena navideña, bueno, una cena en la mañana. Almuerzo. Un brunch. Desayuno, almuerzo, con habitantes de calle, que es una actividad habitual que se hace en Palacio de Nariño. Todos los ministros vamos a servirles hoy a los ciudadanos habitantes de calle y vamos a desearles también una feliz Navidad, como se la deseo a usted, Juan. Un abrazo inmenso y un abrazo a todos los colegas suyos que están en estudio, aquí al que me acompaña en esta entrevista también. Nuestros deseos de feliz Navidad y a todos los colombianos y colombianas, por supuesto. Gracias, ministro. Feliz Navidad. Es el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Entran a la Casa de Nariño, es cierto, a esa cena que se hace todas las Navidades desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro. Son las 10:25. Esta es la FM. Hoy es Navidad en la FM.